Shalom, shalom familia. Bueno, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, voy hoy a compartir con ustedes el Salmo 13. Este salmo es muy especial. Estos 6 versos que vamos a estudiar, vamos a ver en los 2 primeros versículos 4 lamentos. Y esos 4 lamentos nos enseñan y están enfocados en los 4 exilios que vivió el pueblo de Israel desde la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor dio unas instrucciones supremamente claras, pero el pueblo no las asumió y eso trajo consecuencias muy serias hasta nuestros días. Y cuando nosotros pensamos en los lamentos, recordamos el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Y por ello digo que este salmo es muy especial, porque todos aquellos que Dios nos ha permitido retornar del exilio, hemos entendido por qué fuimos exiliados, el motivo por el cual se vivió el exilio. Y al igual que Jeremías, deseamos que los hijos obedezcan para que puedan volver a casa. Y clamamos al Rey. En el verso 1 que vamos a leer, vemos que dice ¿hasta cuándo? Pero también lo podemos comprender como hasta dónde. Ya ahora lo voy a explicar cuando lleguemos allí al verso 1. Primero deseo que comprendamos que los exilios históricos, además de ser vividos literal, son también exilios que los que hemos retornado, como ya lo dije, comprendemos que son espirituales también. Y así como en la historia los exilios fueron uno tras otro, desde lo espiritual, esos exilios deben salir de nuestro corazón uno tras otro, hasta que ya no haya rastro de ellos. Esto es muy importante de entender, porque la palabra de Dios nos habla de la historia, ¿sí? La historia del pueblo de Dios. Y por consiguiente, como somos nosotros el pueblo de Dios, también habla de nuestra historia y nos muestra nuestra historia. Y al final de los tiempos, cuando ya todo sea cumplido, se manifestará lo que acabará de suceder en la historia de los hombres que no se sujetaron a la voz del Rey. Entonces ahora sí vamos a el verso 1 que dice así: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahí vemos dos lamentos, ¿no? Donde nos dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Y hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Cuando leemos esta palabra para siempre, pensamos en que siempre es la eternidad. Y sabemos que si pensamos en eternidad, sabemos que la eternidad es lo que contiene la victoria. Quiere decir que Dios, que es el eterno, siempre nos dará la victoria. En Él siempre habrá victoria. Por ello es que necesitamos retornar para ver la victoria del Rey en nuestras vidas. Y como les dije en la introducción, hasta cuándo lo voy a explicar. Y en esta interpretación que estamos dando hoy del Salmo 13, desde esa óptica de los exilios, hasta cuándo es hasta cuándo tendré por olvido que Dios me está llamando para tener victoria sobre la muerte. Y cuando decimos hasta dónde, es hasta dónde llegará cada hijo en el exilio sin reconocer que en Cristo ya hay victoria para salir ya de los exilios y para salir del último exilio. ¿Cuál es el último exilio? Aquí voy a explicar. El último exilio es el de Roma. Recordemos que cuando hablamos de las 4 lamentaciones que tiene el Salmo, nos lleva a esos 4 exilios. ¿Cuáles son?
El primer exilio fue el que Dios permitió para las 10 tribus de Israel y fue que se las llevara exiliadas a Siria. Por eso sabemos que cuando hablamos del exilio de Siria y retornamos, ya lo voy a explicar más adelante, Siria habla de crueldad. Cuando en el corazón hay engaño, cuando en el corazón hay procederes de mentira, cuando hay procederes de hipocresía, todo eso tiene que ver con la crueldad, esa crueldad que fue el exilio de Siria. ¿Ok? Después de Siria vino el exilio para Judá, que fueron las tribus que quedaron. Quedó Judá con Leví, con Benjamín. Y por no obedecer, por no acatar la voz del rey, Jeremías lo profetizó y se cumplió el exilio a Babilonia. Después de que Daniel ya clamó y dijo, Señor, ya se cumplió el tiempo. Entonces el Señor profetizó por medio del profeta Isaías que vendría, ¿cierto? Los persas a sacar al pueblo de Babilonia. Y después de ello vinieron los medos, vinieron los griegos. Y ese es el siguiente exilio. Y por último fue el exilio de Roma, que es este último del cual estamos saliendo todos. Este exilio de Roma está profetizado en Oseas 6:2. Es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua vino, el pueblo lo estaba esperando como un rey guerrero, ¿no? Para que peleara contra ese gobierno de Roma. Pero él no vino como guerrero, él vino como siervo sufriente. Y lo hizo así ¿para qué? Para mostrarnos que solo él podía quitar el lamento de Israel. ¿Cuál es el lamento de Israel? La desobediencia, la deshonra, el comportamiento idolátrico que ha traído cargando desde Egipto. Sí, recordemos que fue el Señor que sacó al pueblo de Egipto y como ya se los expliqué, como no quisieron obedecer las leyes del rey, el cómo del rey, pues vinieron los exilios. Y estos exilios eran absolutamente necesarios para que al retornar de ellos todos nosotros pudiéramos aprender a honrar la voz del Rey de Reyes y dejáramos ya de asimilarnos con lo que no honra al Señor y dejáramos ya de desobedecer. Entonces, cuando nosotros hablamos de hasta cuándo nos está indicando un tiempo. Y cuando hablamos de hasta dónde nos está indicando un lugar o un espacio. Y esto nos recuerda a Adán. ¿Por qué Adán? Imagínense, nos lleva hasta Adán cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Ni cuenta se había dado, ¿cierto? Ni cuenta se había dado del tiempo que ya estaba separado del rey y no sabía ni siquiera en qué lugar se encontraba por haber escuchado a la serpiente y no haber escuchado la voz de Dios. Entonces este salmo es muy especial, si se dieron cuenta, y nos lleva a pensar y a escuchar a Dios, donde nos dice hasta dónde vas a llegar y hasta cuándo estarás separado de tu herencia como hijo. Es un lamento maravilloso del hombre hacia Dios, pero también es de Dios hacia el hombre diciendo, ¿hasta cuándo, hijos? ¿Hasta dónde vas a llegar? Sí, es algo absolutamente maravilloso, como les dije, este salmo. Y el verso 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Este verso 1 que leímos nos estaba hablando claramente de hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. Y aquí lo vamos a conectar con este verso 2, ¿cierto? Para que nosotros podamos
recibir el resplandor del rostro del Rey, que cuando nosotros estudiamos sabemos que está en Números. En Números les invito a que vayan y lo lean, ¿cierto? Donde nos dice que el Señor haga, es la oración sacerdotal, ¿no? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti para que poder recibir el resplandor del rostro del Rey es necesario comenzar el proceso de salir de Egipto. Y después de salir de Egipto, sacar todo vestigio, todo lo que haya quedado permeado en nuestro corazón del comportamiento de Egipto. Y aquí hay algo muy importante, porque Egipto es estar asimilado en un sistema que nos dice que la vida es el mundo, y eso es mentira. Y que lo que ofrece el mundo es bueno, al punto que termina esclavizando al hombre y le hace desechar al hombre el consejo de volver al orden de Dios. Le hace al hombre desechar el consejo que su ser debe desear. Por eso la palabra dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y por eso es que aquí está diciendo: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? O sea, consejos, ¿cierto?, que no te dejan asumir la responsabilidad de ser consciente de que has estado separado del Señor por cuanto no has querido recibir el consejo del Rey de asumir su voz, de aceptar su voz, de adherirte a su palabra. Entonces, volver es aceptar que todo lo que deshonra a Dios debe quedar en ruinas absolutas y en polvo, y que Dios tiene el poder de levantarnos de nuevo como su templo donde Él desea morar. Por eso este salmo no solo tiene 4 lamentos, sino tiene una gran consolación, tiene un consuelo extraordinario. Es que cuando el Señor toma lugar en nosotros, viene Él a morar y a gobernar, para que el enemigo ya no se enseñoree más. Como dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pues para que no se enaltezca más y no se enseñoree más, tenemos que salir de todo lo que el adversario enseñó, ¿cierto? Haciéndonos creer que era muy importante poner por encima a la creación que a Dios, poner por encima a los hijos que a Dios, poner por encima el trabajo que a Dios, poner por encima las emociones que a Dios. Entonces el adversario se enseñorea haciéndote idolatrar hasta dejarte confundido en tu sincera fidelidad a Dios. Y eso lo hizo Babilonia. Acordémonos de la historia, vale la pena leer el libro de Daniel, donde vemos cómo Nabucodonosor ocasionó eso en el hombre, y solamente Daniel y sus amigos se resistieron totalmente a recibir ese comportamiento de maldad. Y Grecia enseñó al hombre a poner por primero el humanismo. Los griegos les gustaba muchísimo cómo los judíos adoraban a un solo Dios, pero pasó algo con los judíos, y es que a ellos les gustó la mente griega, y justo allí es donde comienza la mezcla con las filosofías de los hombres. Y por último hablamos de Roma. Roma hizo algo, y fue, recordemos a los fariseos en la época de Yeshua, ¿no? Como dijeron que ellos querían era adorar al César y rendirse al César. Entonces ellos unieron la religión con los gobiernos paganos de los hombres. Entonces los exilios, lo que nos está enseñando este maravilloso salmo, es que contienen toda una mezcla de comportamientos de idolatría, de consumismo, de una mente pagana, y de todo ello debemos todos nosotros salir, y por ello debemos aceptar el consejo de Dios por medio de sus mensajeros, que ya han vuelto al orden y ya están dando fruto y testimonio. Por consiguiente, ya pueden testificar que es verdad todo lo que ha acontecido a través de la historia, y que por eso es fundamental retornar al orden.
Y sigue así el verso 3. Aquí empezamos a ver el consuelo en el Señor. Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aleluya. Entonces, la manera de vivir no puede ser desde imperios dominantes. Por eso todo aquello que quiera dominar tu mente, tu corazón fuera del orden de Dios, eso hay que desarraigarlo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es darle prioridad a nuestro Rey y Señor y ponerlo a Él por principal, que Él gobierne totalmente desde nuestra coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, todo nuestro ser. Y por eso es que el enemigo quiere mantenerte distraído para que la luz del único Rey y su lenguaje perfecto por medio de Cristo no tome lugar en ti. Entonces recordemos que cuando el Imperio Romano comenzó, aquí hay algo muy importante y es que el templo aún estaba cuando el Señor vino aquí a la tierra. ¿Cierto? Cuando el Imperio Romano estaba, el templo del Señor, el templo físico aún estaba, pero el Señor no estaba ya allí. Él ya no estaba allí. Ese templo ya estaba en una actitud de construcción de manos de hombres, sus comportamientos. El Señor por eso volcó las mesas, porque hicieron del templo del Señor una cueva de ladrones. Y recordemos que el sacerdocio levítico y del linaje de Aarón también ya se había perdido por medio de la guerra de los macabeos. Ya tampoco había un sacerdocio limpio. Por eso es que el Señor está diciendo, hay que destruir todo ese templo hecho por manos de hombres y que sea una construcción por medio de su mano que es limpia, por medio de la obra del Rey. Y la obra del Rey ya está dispuesta para todo aquel que quiera volver. Y por eso cuando el Señor nos responde, nos mira y nos alumbra. ¿Qué significa que nos alumbra? Que nos deja ver que estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora necesitamos volver la mirada a nuestro Rey. La mirada de Dios saca a la luz todo contenido de tinieblas que nosotros tengamos. Sus ojos revelan todo lo que nos tiene lejos de Él, todo lo que está escondido en nosotros, el Señor lo saca a la luz, ¿cierto? Y no nos deja ya permanecer dormidos, porque el Rey del cielo nunca duerme. Él cuida todo el tiempo a Israel y sus ojos rodean toda la tierra, dice el libro de Crónicas. Y Él viene a despertarnos para sacarnos de toda muerte y de toda mezcla. Y así vamos a poder obtener un buen resultado. Y el buen resultado es que Él sea nuestra luz y el que nos dirige totalmente. Y tengamos en cuenta algo y recordemos que los ojos, aquí hay algo muy importante, es que los ojos del hombre en lo que se enfoque, ¿cierto? En lo que perciba el hombre con sus ojos, es eso lo que el hombre tiene en su interior. Entonces, dependiendo en lo que tú te enfoques, es el contenido que tú tienes. Si te enfocas en el mundo es porque el mundo no ha salido de ti. Pero si te enfocas en el Señor es porque el Señor ha tomado lugar y te ha despertado para que cumplas el propósito por el cual te llamó de la luz, de las tinieblas a la luz, perdón. Te llamó de las tinieblas a la luz. Y el verso 4 dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Todos aquellos que estamos firmes, estamos confiados en el Rey. Y esa confianza es porque estamos fundamentados en la roca. Y la roca es Yehoshua HaMashiach. Estar fundamentado en Él hará que el enemigo ya no se goce más de el no verte establecido, sino que al verte establecido, Él va a tener que huir, porque ya
no hay exilio en tu corazón, ya no hay exilio en tu mente, ya no hay comportamiento de exilios en tu vida. Entonces lo que estás revelando es a Cristo que venció en la cruz y por consiguiente ha vencido en tu corazón y te está dando el propósito por el cual te ha llamado y te ha establecido y te ha dicho, eres hijo, por consiguiente eres heredero, pero para poder revelar qué es la herencia, yo necesito comenzar a comportarme como hijo, o sea, sujetarme a su verdad. Y cuando tú te sujetas a la verdad del Señor, el enemigo ya no va a poder enseñorearse más y no, el Señor no va a dejar que tu pie resbale en piedra. ¿Ok? Vamos al verso 5 y el 6 que dicen así: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Verso 6, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Aleluya. Ese vencer es solo posible por la misericordia del Rey. Y comprendamos que cuando nosotros hablamos de misericordia estamos hablando del amor entrañable de Dios. El amor entrañable de Dios es que Él desde sus entrañas te da a luz, o sea, te hace hijo. Y cuando Él te hace hijo, te educa. Y cuando Él te educa, te forma. Y cuando Él te forma, te hace cumplir el propósito por lo cual te educó y te formó. Y colocó su presencia en ti, colocó el Consolador en tu corazón y te entrega ese nuevo corazón donde Él ha depositado su instrucción, su verdad, y por eso es que dice la palabra que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. ¿Por qué? Porque ahora nos gozamos en la obra de Él en nuestras vidas, por lo cual nos salvó. Y por eso es que confiamos. Alguien confiado es alguien que puede esperar tranquilamente en que su Señor lo sustenta, lo protege, lo cuida como un bebé con su mamá. La mamá siempre, siempre va a estar atenta a un bebé y el bebé nunca está preocupado de que la mamá no le va a dar de comer. El bebé siempre sabe que su mamá le va a sustentar toda su necesidad. ¿Cuánto más nuestro Rey del cielo, que solo quiere el bien para nosotros? Y por eso que es importante retornar a la verdad, para poder ver claramente todo lo que necesitamos de su mano poderosa para poder salir de esos exilios espirituales que quedaron permeados en el corazón. Y cuando salimos de todo ello podemos ver el gran bien que el Señor nos ha hecho. Y entonces podemos ver la historia y ayudar a otros a ser conscientes de la historia de su vida sin Dios y ahora una historia con Dios, para que quede para la eternidad tu nombre escrito en el libro de la vida. En el nombre de Yeshua compartí con ustedes el Salmo 13. Shalom, shalom.